sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. A lo largo de las últimas semanas estamos realizando juntos un estudio expositivo de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Lo estamos haciendo en una manera, como digo, correlativamente. Vamos ordenadamente a través de los capítulos y los versículos y estamos tratando de extraer el significado, ajustándonos a la literalidad, a la gramática, a la historia, por supuesto, y principalmente a la dependencia de aquel que lo escribió, de aquel que inspiró el Nuevo Testamento, que es el Espíritu Santo. Estamos aprendiendo juntos y a la vez disfrutando de las verdades que Pablo comunicó a la iglesia griega de Corinto. Esta carta es la primera que Pablo escribió de las que conocemos como mayores. Juntamente con Primera, Segunda de Corintios y Romanos, estas forman este grupo de cartas mayores, y la escribió en el año 55 después de Cristo, comenzando su tercer viaje misionero en Éfeso. Esta iglesia la estableció en su segundo viaje misionero aproximadamente unos 5 años antes, donde el apóstol de Atenas pasó a Corinto en su proyecto evangelístico, en su predicación del Evangelio, donde vivió en esta ciudad aproximadamente unos 18 meses y donde sucedieron cosas que vienen relatadas por Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Hemos llegado al capítulo 2 y hemos entrado en el contexto que está desde el versículo 6 en adelante, que es el que ahora mismo está ocupándonos nuestra atención y estamos estudiando juntos, y vamos a retomar la lectura de la porción que nos toca hoy para poder hacer lo que nos hemos propuesto en este programa. Ponemos delante de Dios este tiempo y rogamos a Dios que nos ilumine lo que aquí está escrito y que nos permita hablarlo y exponerlo en una manera precisa, que edifique y acertada. Dice así, primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Este versículo ya lo hemos desarrollado y hemos podido ver el importante revés que el propio apóstol usa en el versículo 6, ese sin embargo, ¿no?
Es un sin embargo que nos está hablando un poquito acerca de excluir a personas que realmente no estaban en la condición de entender y de comprender la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, la cual el propio apóstol ya nos ha dejado claro cuál es el tema que él está en cierta manera relacionando con la sabiduría de Dios, que es la muerte de Cristo en la cruz. Ese es el tema central. Hemos visto que en este primer capítulo el énfasis se hace en la muerte de Cristo, en aquello que Dios está mostrando y revelando a través de ese secreto anterior a los siglos, ese misterio anterior a los siglos, pero que es revelado hoy. Y ese misterio, esa sabiduría, es la muerte de Jesucristo en la cruz. Como hemos enseñado bien en el verso 18 del primer capítulo, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bien, esta sabiduría Él la está compartiendo y la está enseñando a aquellos que han alcanzado madurez, aquellos que están en un proceso de crecimiento espiritual maduro. Y esta sabiduría, de nuevo, nos enseña que es algo que va a ser recurrente en los versículos siguientes a este contexto que estamos estudiando, el término sabiduría, también en relación con los príncipes de este siglo y con este siglo. No es una sabiduría que pertenece a este siglo, a esta era, a este tiempo. Es importante entender que, por ejemplo, cuando Pablo enseña en Gálatas 1:4, dice que Cristo realmente, su razón de humanizarse, su razón era la de librarnos del presente siglo malo. O sea, Él llevó a cabo una entrega de sí mismo en la cruz del Calvario con el propósito de librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bueno, podemos ver que este siglo para Pablo es este presente siglo malo, pero a la vez hay que comprenderlo también en su relación con la propia Iglesia. A veces, aunque estamos hablando de eras y estamos hablando de tiempos bien definidos por Dios en la Escritura, sabemos perfectamente que hay tiempos que están relacionados con Israel y hay tiempos que están relacionados con la Iglesia. Y aunque en el sentido del tiempo donde nosotros estamos viviendo es el mismo, hay ciertas cosas que bíblicamente las podemos entender mejor. Entonces, a veces el presente siglo se nos presenta en relación con la Iglesia, o sea, en esa condición adversativa, contraria, contradictoria, agresiva del mundo, del tiempo, de este mundo, de los príncipes de este mundo, del gobierno de las tinieblas que ahora hay en este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo que están gobernando con su acción y gobierno espiritual de maldad bajo, evidentemente, la sorprendente y gloriosa soberanía de Dios, del Dios a quien no se le escapa ningún detalle ni es afectado por ningún tiempo de este mundo. Entonces vemos claramente que Pablo está extrayendo, está separando, está discriminando claramente el Evangelio con su sabiduría divina originalmente de la sabiduría que en este mundo existe, la cual no tiene nada que ver con el Evangelio ni, por supuesto, con la condición humana se puede entender el Evangelio si no es por medio de la revelación de la comunicación espiritual de Dios, como bien nos enseñará más adelante, que para el hombre natural es una auténtica locura, necedad, imposible de poder comprender o discernir. Vemos que estos príncipes de este siglo, estos eones de este siglo, son hombres que están en condición de gobierno, de administración, influidos, usando su propia naturaleza caída por los príncipes, evidentemente las autoridades jerárquicas del príncipe de maldad, del príncipe de las tinieblas. Todo su ejército de demonios que hoy
en el mundo están presentes con esa influencia y que hacen que este presente siglo sea malo. Por lo tanto, la palabra presente siglo no solamente nos enseña en este contexto la condición contradictoria en cuanto a lo que la sabiduría de Dios es y representa, sino también la propia contradicción con la Iglesia. Estas cosas debemos de entenderlas. El propio apóstol nos enseña en su carta a los Efesios claramente que nosotros no estamos luchando contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces estamos viendo que ese presente siglo se relaciona directamente con lo que la Iglesia es, con lo que la Iglesia sufre y con las dificultades que la Iglesia tiene por la propia acción espiritual de este siglo y de los gobernantes de este siglo. Y por otro lado, evidentemente podemos ver con claridad que el Evangelio no es el producto de la idea humana de los gobernantes de este siglo, sino que es un misterio que ya estaba en el seno de Dios anterior a los siglos, como Él va a seguir enseñándonos en el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y otra vez tenemos los mismos conceptos. Sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios, aquí la palabra oculta, nos está hablando de algo que es secreto, pero no debemos en ninguna manera relacionar esta sabiduría en una manera gnóstica, porque en ese tiempo había en el mundo mucha influencia gnóstica, el sincretismo, las religiones del misterio. Evidentemente Pablo no está refiriéndose a esto. Pablo está refiriéndose a la sabiduría de Dios, y el sentido de oculto, el sentido de escondido, el sentido de secreto tiene que ver con que estaba con Dios antes de los siglos, en la eternidad anterior, y que ya está presente por medio de la exposición del Evangelio. Observemos que esta sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, es de gran alcance el propósito. Ahora abordaremos un poquitín este versículo con más detenimiento, pero vemos que hay un destino predispuesto, preordenado, conocido por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, lo que nos relaciona con el Evangelio, que es la gloria de Dios y, por supuesto, aquello que tiene que ver con nuestra gloria en Cristo Jesús. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquí el Señor de gloria es una relación con el Dios de toda gloria. O sea, estamos claramente exponiendo unas palabras, una frase, un título que a Jesucristo, al crucificado, al que viene siendo el protagonista a lo largo de ese primer capítulo, donde Pablo ya a partir del verso 18 empieza a desarrollar la sabiduría de la cruz, la palabra de la cruz, la sabiduría de Dios, que está relacionada con el crucificado, con aquel que realmente Pablo se propuso hablar entre ellos, no queriendo saber otra cosa que Jesucristo y este crucificado. Por lo tanto, aquí claramente el protagonismo es para la segunda persona de la trinadeidad de Dios, el Señor Jesús, quien aquí se le atribuye el título del Señor de la gloria, equivalente al Yahweh del Antiguo Testamento, el Dios de toda gloria. Bueno, podemos ver en el que, como hemos dicho en el versículo 6, hay un contraste en el que Pablo dice claramente: hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez. Pablo va a tratar de explicar y de matizar también lo que aquí nos está enseñando.
Lo primero, como hemos dicho, es distinguir la sabiduría de Dios de la sabiduría de este siglo. También nos habla de que es una sabiduría hablada en misterio. Aquí en esta frase podríamos estar hablando de que estamos modificando la palabra o el término sabiduría o el verbo hablar. Bueno, entendemos o pensamos que estamos hablando posiblemente de que es el término sabiduría el que es modificado por el término misterio. Entonces, lo que queremos decir es que la sabiduría de Dios, aquí ya claramente relacionada con la predicación del Evangelio, no es una enseñanza inaccesible, como digo, que se hablaba en unas logias secretas, porque esto Pablo lo va a enseñar muy bien en otras epístolas, como Colosenses y como Efesios. Sencillamente nos está enseñando que este misterio es algo que anteriormente estuvo oculto en Dios, de todos los ojos humanos, pero que ahora ha sido revelado en la historia por medio de Cristo y que se ha hecho comprensible a la Iglesia por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí ya podemos tener un lugar donde paramos nuestra explicación para dejar bien claro este asunto relativo al misterio, relativo a la sabiduría de Dios. También, para poder aclarar un poquito más la frase misterio, en cuanto a esta sabiduría de Dios, que es por medio de un Mesías crucificado y que, como decimos, ha estado oculta, estamos hablando, por supuesto, que desde la eternidad ha estado oculta, pero que ahora que va a aparecer también, es el momento en el que realmente a Dios le ha placido revelarlo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el Evangelio en un sentido embriónico ya lo tenemos en el Antiguo Testamento. La promesa dada a Abraham era una bendición a las naciones. Por lo tanto, el Evangelio está ya presente en los primeros compases de la Biblia. Podríamos remontarnos a la primera profecía mesiánica, donde claramente también el Evangelio está expuesto en la semilla o en la simiente victoriosa de la mujer, en su confrontación con la serpiente. Entonces, vemos que en este sentido embriónico estuvo siempre en la propia idea predestinatoria y gloriosa de Dios. Pero es en el tiempo en el cual el Hijo nace, vive en este mundo y muere en una cruz, que entonces el Evangelio es predicado en una forma ya clara y perfecta, con un mensaje claro y perfecto que está fundamentado en este Señor de la gloria que fue crucificado por los príncipes de este siglo. También es verdad que esta sabiduría está escondida todavía para algunos. La gran verdad que aquí se nos enseña es que el Evangelio es predicado y el Espíritu Santo es el que da luz a esa verdad para que nuestros corazones se abran y puedan comprender la relación de este Evangelio con nuestra propia necesidad, el propósito amoroso de Dios con nuestra propia necesidad presente, la relación en cuanto a nuestra condición caída y el arrepentimiento que produce la acción iluminadora de este Evangelio en nuestros corazones. Observemos las palabras del apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo. Dice así en el capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bueno, aquí tenemos este misterio y aquí el verbo, en este sentido es llamamiento, no está en una forma verbal, pero este llamado que lo encontramos, quien nos salvó y llamó, aquí tenemos dos verbos, claramente nos están hablando de esta intención de Dios
desde antes de los tiempos de los siglos. El llamamiento al arrepentimiento es un llamamiento que tiene un carácter anterior a la propia persona que lo está recibiendo. O sea, Dios ha predispuesto este evangelio para llamarnos a este arrepentimiento. Pero en este llamamiento a toda la raza humana que Dios amó y ofreció a su Hijo Jesucristo para un perdón de los pecados, es necesario que sean iluminados por la propia acción de la voluntad de Dios. Y en esto, el Evangelio entonces adquiere un carácter anterior al propio tiempo donde estamos. Y el propósito de Dios adquiere un carácter anterior al propio tiempo donde estamos. Entonces no hay una relación entre lo que nosotros somos, sino únicamente hay una relación con el propósito suyo y su gracia que nos fue dada. Y esto es un verbo que está en pasado, en Cristo. Cristo es la persona en quien se fundamenta todo lo que el Evangelio representa y significa en el propósito de Dios. Nada tiene sentido fuera de Cristo, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, la relación, como digo, que hay entre la recepción del Evangelio en el hoy, en el ahora, el Evangelio hoy anunciado y predicado indiscriminadamente, sabiendo que nuestro deber es alcanzar aquellas almas que todavía se encuentran en un letargo de muerte espiritual, incapaces de despertarse por sí mismos, pero que sin embargo, en el propósito de Dios, son amados antes de los siglos. Y este es el carácter divino, sobrenatural, glorioso, poderoso del Evangelio que predicamos. Nuestra historia comienza aquí en esta tierra. La Iglesia nace en esta tierra. El precioso y glorioso día de Pentecostés manifiesta un grupo de personas embestidas, bautizadas con el poder del Espíritu Santo y con una predicación efectiva. Pero lo que ahí sucedió estaba dispuesto por Dios muchos siglos antes y, por supuesto, antes de los siglos. Entonces, en esta verdad yo descanso. Esta es la sabiduría, como digo, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué es nuestra gloria? Es esta gracia que nos ha sido dada según el propósito de Dios. Y esta gracia que nos ofrece y nos asienta sobre una nueva existencia y, por supuesto, nos relaciona con el tiempo, con la gloria venidera. Por eso Él es el Señor de la gloria. Por eso Cristo es aquel a quien crucificaron sin haber conocido y sin saber quién era y, por supuesto, desconociendo la sabiduría exhibida por Dios en esa muerte del Hijo en la cruz. Que hubo evidentemente una acción orquestada por los romanos, por los judíos, que realmente Cristo tuvo que participar en el tiempo de situaciones que nacían de la propia voluntad de los hombres. Sí, por eso Dios les atribuye responsabilidad tanto a judíos como a gentiles por el acto de crucificar a su Hijo. Cuando Pedro está predicando después de lo que sucede el día de Pentecostés, claramente les enseña que habían crucificado al Señor de la gloria y que realmente a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y claramente la palabra entró como un puñal al corazón de los oyentes. Y dice que se compungieron. Ese verbo nos habla de un puñal que se introduce y abre brecha. O sea, entra y se desliza hacia otra dirección, haciendo un gran daño profundo. Esto fue lo que la palabra de Dios hizo en el corazón. Y entonces dijeron: varones, hermanos, ¿qué podemos hacer?
Este es el momento de la iluminación de Dios en cuanto a la sabiduría divina. Los hechos estaban constatados y la voluntad responsable de romanos y de judíos, de Herodes, de Pilatos, de todos aquellos que formaban ese conjunto que se unió contra Dios y su ungido, tenían una responsabilidad. Pero también es verdad que Dios había predeterminado, predestinado, según el consejo anticipado del Dios Padre, que el Hijo tendría que ser tratado en esta manera en este mundo. Por eso Dios es un Dios soberano y por eso nosotros tenemos que sencillamente no tratar de destensar o sencillamente de arreglar intelectualmente aquello en lo que Dios mantiene una tensión que realmente nos enseña a comprender que en esto existe una revelación de su soberanía y de la responsabilidad humana. Por lo tanto, esto es una realidad y Cristo murió en el propósito predestinado de Dios. Y nosotros somos salvos en el propósito predestinado de Dios. Como digo, no según nuestras obras ni nuestras propias capacidades, sino únicamente según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí tenemos mucho que con estos minutos que nos quedan nos sería imposible poder continuar y abarcar la grandeza de lo que aquí se nos está enseñando. Pero dice el verso 10, pero que ahora, estamos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10, pero que ahora, esta hora del cual estamos hablando, ahora de esa sabiduría oculta que ahora es predicada, pero que ahora ha sido manifestada, y sabemos que la expresión manifestar, el verbo manifestar en el Nuevo Testamento es correr un velo, es traer a la luz algo que estaba anteriormente oculto, por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el primer advenimiento de Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por lo tanto, vemos las consecuencias inmediatas de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario aplicado al corazón de aquellos que realmente se encontraban muertos, destituidos de la gloria de Dios. Cristo apareció para quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta vida y esta inmortalidad nos habla de lo que nos enseña el apóstol en el contexto que es objeto de nuestro estudio, la sabiduría oculta a la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nuestra gloria es esta vida y esta inmortalidad. Es la gloria futura de aquellos que aman, que creen y que esperan la venida del Señor. Por lo tanto, y para concluir, confiemos en el poder de este Evangelio predicado y démosle la gloria a Dios por ser el soberano Dios, administrador de lo que era, que en su sentido, en su experiencia es un es, porque todo en su mente es un presente antes de los siglos, pero hoy presentado por amor a nosotros. Me gustaría concluir con este texto y en el próximo programa continuaremos un poquitín adelante. Y dice así, queridos oyentes, sabemos que fuimos rescatados, dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y no fuimos rescatados por obras, ni por cosas corruptibles, como oro o plata, sino con este valor precioso, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, lo que realmente no tuvo ningún cordero que se sacrificó a lo largo de los 1500 años
que el régimen levítico, que la administración ceremonial levítica, que las propias exigencias de la ley en los sacrificios levíticos enseñaban. Ningún cordero tuvo esta condición inmaculada e incontaminada. Eran figuras, símbolos, tipos del verdadero, único y santo Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Y ahora estamos hablando, cuando ya hablamos relacionado con la Iglesia de estos postreros tiempos, estamos hablando también de este presente siglo malo, por amor a todos nosotros. Que Dios les bendiga y agradezcamos tanto a Dios la gloria de este Evangelio y que esto nos permita vivir de acuerdo a la responsabilidad tan grande que tenemos de predicarlo. Gracias.